Hola a todos. En Diagnóstico ponemos sobre la mesa esta semana una realidad que está más presente de lo que pensamos. De hecho, es una de las formas de maltrato más invisible, pero no menos importante. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 6 mayores de 65 años sufre algún tipo de abuso. Miremos hacia otro lado como sociedad. ¿Poner coto a este problema es una de las prioridades de nuestros poderes públicos? Un dato: sufren más abuso los mayores que viven con más de una persona que los que viven en soledad. Lo analizaremos en los próximos minutos con el doctor Francisco Javier Alonso, coordinador del estudio Presencia de Semergen, un estudio sobre la sospecha de maltrato en el anciano. Durante su vida, 1 de cada 3 ha podido sufrir algún tipo de estos maltratos. Tiempo ahora para las noticias de la semana y arrancamos Diagnóstico. El autobús de la campaña nacional Visión sobre Ruedas ha terminado esta semana su recorrido después de pasar por las principales ciudades de España, entre ellas Valladolid y Burgos. Esta iniciativa promovida por Bayer trata de concienciar sobre el impacto de enfermedades como la degeneración macular o el edema macular diabético, que a nivel mundial son principal causa de ceguera irreversible y que en España afectan a más de 500.000 de personas. Quien quiera puede venir y puede entender y ver qué son estas patologías y cómo en el día a día afectan a la vida de los pacientes que les padecen. La toma de conciencia, la información, la formación son fundamentales. Según la Asociación Macular Retina, hasta 8 millones de personas perderán la visión en España por esas patologías en 5 años, el doble que hace una década. Coincidiendo con el Día Mundial de las Enfermedades Raras, Pfizer, junto con FEDER, ha lanzado una nueva edición de su campaña Raras, la marca de unos pocos que deberíamos conocer todos. Una iniciativa para concienciar sobre estas patologías poco frecuentes. En esta ocasión, las Raras convierte a los propios pacientes y sus familiares en modelos bajo el objetivo del prestigioso fotógrafo Alberto Van Stockum. 1 de cada 5 personas en España sufre soledad no deseada, según el estudio presentado en el segundo foro del Consejo Asesor Social de la Profesión Farmacéutica. Como agentes comunitarios y gracias a su capilaridad, la red de oficinas de farmacia son una herramienta de detección y cohesión social clave para afrontar esta soledad no deseada. Un ejemplo es el Plan Idoso de la Guardia Civil, que arrancó en Zamora hace 10 años y en el que las farmacias participan para dotar de más seguridad a las personas vulnerables. Lo que hacemos es nosotros desde la oficina de farmacia detectar vulnerabilidades o situaciones de soledad, trasladárselas a la Guardia Civil y para que ellos hagan el seguimiento oportuno y adecuado. Gracias a este plan, 1.600 ciudadanos de Zamora en situación de vulnerabilidad reciben una vigilancia por parte de la Guardia Civil y su información forma parte de una base de datos que facilitará las actuaciones por su seguridad en caso de que sea necesario. ¿Cuántas personas mayores de 65 años conoce? Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 6 ha sido víctima de algún tipo de maltrato. En ámbitos residenciales, esa ratio aumenta. De hecho, 2 de cada 3 trabajadores de estos centros refieren haber infligido algún tipo de maltrato. Los adultos mayores, por su dependencia, su deterioro cognitivo, físico y sensorial, son un colectivo vulnerable, diana de abuso y maltrato. Pero esa vulnerabilidad es invisible por falta de estudios e investigaciones que cuantifiquen el problema. Para paliar ese déficit y conocer la prevalencia de sospecha de maltrato, la Fundación de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria puso en marcha el estudio Presencia. Conoceremos los detalles de este estudio de la mano de su coordinador principal, Francisco Javier Alonso Moreno. En torno a un 12% de las personas mayores en nuestro país sufre algún tipo de abuso. Es una de las conclusiones del estudio Presencia. ¿Por qué este colectivo es tan vulnerable? El número de personas por encima de 65 años ha aumentado mucho, pero sobre todo por encima de 85 años hay muchas personas ahora que sufren dependencia y entonces se han convertido en un colectivo pues, que requiere atenciones, requiere cuidados. Todo esto ha hecho que la población mayor pues, cada vez sea más envejecida y más vulnerable por tener más patologías crónicas. ¿Y esta dependencia del cuidador hace
más susceptible de sufrir abuso? Sí, en cierto sentido, porque el cuidador también tiene que dedicar una gran parte de su tiempo, de su vida diaria, a estas personas, y eso a veces pues produce estrés en el cuidador, y ello pues provoca también que a veces ese mayor estrés pues pueda repercutir en los cuidados, ¿no? De alguna manera genera cierto rechazo hacia la persona mayor que está necesitando esa atención, ¿no? Sí, podríamos decir que eso pues crea unas condiciones que le hace sentir a él que requiere cuidados, pero que a veces no los tiene. Claro, cuando hablamos de abuso, cuando hablamos de maltrato, ¿de qué estamos hablando? ¿Hay diferentes tipos? Sí, digamos que el concepto es muy amplio, porque no solamente nos centramos en lo que podemos pensar en el maltrato físico, sino que puede haber maltrato psicológico, puede haber abandono, son distintos tipos de maltrato, incluso el maltrato económico, y todas esas distintas formas de maltrato se incluyen en el concepto de maltrato a la persona mayor. ¿Y cuál podríamos decir que es el más frecuente? Muchas veces la negligencia, es decir, no el maltrato directo, sino por omisión de cuidados, es uno de los principales. Además también está el maltrato psicológico, el maltrato económico, que a veces llega a ser de casi el 20%, que la persona mayor pues se ve obligada a firmar cosas o no disponer de sus recursos económicos, ¿verdad?, como ellos pretenden. Y luego también en menor medida hay maltrato físico y sobre todo pues el conjunto de todos estos problemas llegan a hacer que la persona mayor pues en cierta medida, en algunas series de estudios, llegan a que durante su vida 1 de cada 3 ha podido sufrir algún tipo de estos maltratos. La posición que las personas mayores ocupan en la sociedad es un caldo de cultivo para que se conviertan en víctimas de abuso. Tenemos muchos estereotipos hacia las personas mayores interiorizados. Entonces, solemos ver a las personas mayores como tiernas, adorables, pero también como menos capaces, menos inteligentes, menos sociables. Y ese tipo de conductas y de pensamientos, de estereotipos, sí que van a mediar en ese maltrato. Esta interiorización que tenemos de tener un papel como de subordinación hacia nuestra familia por el hecho de que somos los viejos de la familia, ¿no?, pues hace que también incluso las propias personas mayores tengan esa situación de trato y de maltrato autoinfligido, ¿no? Ese es el problema, que hay mucha tolerancia social porque tenemos interiorizado que ese comportamiento es normal. Es normal que cuando seamos mayores no nos pregunten dónde queremos ir de vacaciones, que cuando seamos mayores nos pregunten nuestros deseos, nuestras apetencias, nuestras expectativas, y que otros, que nuestros hijos, que nuestras familias, que nuestros entornos decidan por nosotros. En ciertas culturas donde la persona mayor está asociada a una persona que tiene mucha más experiencia, más conocimiento, es una persona en la que se tiende a tener más respeto, pues hay una mayor barrera para sufrir este tipo de abuso y maltrato. Esa discriminación, que es mucho más cotidiana de lo que pensamos, empieza en cada individuo, pero tiene su extensión en las instituciones. El trato institucional, podemos decir, es decir, a cómo las administraciones públicas no son amables con las personas mayores. Tiene que ver con las dificultades que tienen las personas mayores para hacer gestiones en su vida diaria. Tiene que ver también con el trato que se le da en el ámbito sociosanitario, cómo de algunos protocolos sanitarios se excluye a las personas en función de la edad. En función de la edad me operan o no me operan de determinadas patologías. Recientemente salió la última encuesta del CIS, que se les preguntó por primera vez a las personas mayores sobre el edadismo, y las personas mayores dijeron que se sentían vulnerados sus derechos, que cuando querían hacer un trámite, todos los trámites eran excesivamente digitales. No tenían una protección en ese sentido. Ese es un tipo de maltrato. Se une ese tipo de agresión al maltrato físico, uno de los más extremos, al sexual, al económico, al psicológico, uno de los más graves e invisibles, y al abandono. Negligencia, ¿no? No le estamos dando el tratamiento que realmente necesita esa persona, y eso a veces se nos olvida, pero es una forma de maltrato también y es muy frecuente en las personas mayores.
más del 50% de las víctimas sufren varias formas de maltrato. Hemos hablado del estudio Presencia, es la fuente de la que surgen todos estos datos de los que hablamos. ¿Por qué se decide hacer este tipo de estudios y en qué consiste? Pues este estudio, yo recuerdo que el anterior presidente de Semergen, el doctor José Luis Gisterri, nos lo planteó a Mari Carmen Martínez Altarriba, otra compañera, y a mí, como algo prioritario que la sociedad podía trabajar. Nos pareció pues muy oportuno investigar en las personas mayores, porque hasta ahora se conoce más, por ejemplo, el maltrato de género o el maltrato al menor, pero un poco menos el maltrato a las personas mayores. Y entonces yo creo que fue muy buena idea, porque eso permite que nosotros conozcamos mejor cómo está la situación, que nuestros compañeros conozcan algunos instrumentos que nos sirven o cuestionarios para detectar la sospecha y que podamos conocer mejor el problema e intentar tratarlo. Claro, probablemente sea uno de los tipos de abusos más invisibilizados. Si no se conoce, ¿no está en la agenda política? ¿O sí? ¿Qué tipo de compromiso hay pues, para tratar de prestar un soporte al mayor? Pues ya en las distintas comunidades autónomas se van planteando protocolos de actuación ante la sospecha de maltrato. En 2013, varias organizaciones sociales preocupadas por las personas mayores fundaron la Mesa Estatal por el Derecho de las Personas Mayores. La Mesa Estatal por el Derecho de las Personas Mayores es una asociación donde una serie de entidades que tienen interés especial en la protección de las personas mayores se han unido para intentar reclamar una mayor protección legal de las personas mayores. Entre ellas está, por ejemplo, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. En esa mesa estatal estamos representadas las principales entidades sociales de este país, desde Cruz Roja, Cáritas, la ONCE, la Plataforma del Voluntariado, del Tercer Sector, las organizaciones de mayores. Nuestra principal reivindicación es una convención internacional para los derechos de las personas mayores, que creemos que es un instrumento fundamental para que los estados, para que las políticas públicas, para que todo el mundo entienda que hay que acabar con la discriminación por razón de edad y se promuevan políticas que garanticen los derechos de las personas mayores. A juicio de los integrantes de esta mesa estatal, las personas mayores tienen menos garantías de que sus derechos sean efectivos. Nosotros creemos que en este momento existen muchos vacíos para que las personas mayores estén realmente protegidas cuando sufren algún tipo de discriminación, abuso o maltrato. Y por eso estamos reivindicando desde hace ya años una ley integral para los derechos de las personas mayores. Aquí uno puede pensar, oye, nosotros tenemos ya una ley de protección contra la discriminación y el abuso para todos los ciudadanos y como tal está legislada. ¿Por qué hay que hacerlo específicamente para las personas mayores? Pues la respuesta es porque nosotros desde esa mesa pensamos que realmente hay que poner el foco en esas personas porque son las que siguen sufriendo la mayor parte de abuso y de discriminación. Por lo tanto, merece la pena poner el acento en que haya una mayor protección en concreto de ese grupo poblacional. Ya se han dado pasos. El Senado ha aprobado una moción con una petición unánime para que se empiece a legislar una ley de protección de personas mayores. Nosotros esperemos que esa ley integral pueda ser asumida por todos los grupos políticos. Creemos que este es un asunto que genera consenso, es decir, no tiene que haber disenso sobre algo que afecta a todas las personas. Lo que se pretende es poner a las personas mayores como un elemento importante dentro de la sociedad, no son personas que ya de segunda categoría, son ciudadanos de pleno derecho, independientemente de su edad, y intentamos desde esa mesa que haya protección legal de las mismas. Necesitamos un marco normativo integral que aborde la vida de las personas mayores en toda su integridad y que desde las políticas públicas se aborde esa mirada hacia la vejez para que la vejez no sea una etapa de la vida donde tengamos peores oportunidades y peores garantías de poder vivir con la misma dignidad que tenemos derecho a vivir en todas las etapas de nuestra vida. Volvamos a esa cifra con la que empezábamos esta charla, ese 12%, que en un momento puntual, en ese momento de la foto, eran las personas mayores en España que podían estar sufriendo algún tipo de abuso. ¿Puede que estemos ante la punta del iceberg? ¿Las personas mayores denuncian?
Pues este es un tema muy interesante porque nosotros hemos hecho el estudio en pacientes que no están en instituciones, pero los pacientes probablemente que están en instituciones tienen todavía más dependencia y ahí puede haber datos superiores. De hecho, cuando se han planteado estudios en la urgencia hospitalaria, también se obtienen cifras por encima de este 12%. ¿Existe reticencia por parte de la persona vulnerable, de la víctima, a denunciar este tipo de abusos o a reconocerlos? Pues según distintos autores, de ese 30% que a lo largo de la vida han podido tener en algún momento maltrato, solamente el 4 o el 5% han llegado en algún caso a pedir ayuda por este motivo. ¿Y cuál es el papel en estas situaciones de abuso en el que la propia víctima no quiere reconocerlo? ¿Cuál es el papel de la atención primaria y de la sanidad en general? Pues la atención primaria primero tiene que establecer la sospecha ahí a través de cuestionarios. Tienen una sensibilidad determinada que a lo mejor llega entre el 60 y el 70% de los casos se puede establecer la sospecha, y en ese caso habría que confirmarlo, ¿no? Nosotros tendríamos que estudiar un poco más a través de la historia clínica y del conocimiento que tenemos de las familias y de la situación de los pacientes, que eso pueda ser un verdadero maltrato. Y luego, en esos casos, tenemos la oportunidad de ponernos en contacto con los trabajadores sociales de los centros de salud, incluso con los servicios jurídicos y policiales en algún caso, si la sospecha es muy importante, ¿verdad? Sería interesante establecer cribados ordinarios en las consultas. Al final, estas personas, por lo general, suelen ser consumidores frecuentes de atención primaria. Lo importante, como todos los cribados, sería dirigirlos a las personas que tienen más riesgo. Por ejemplo, en personas de más de 80 años, que tienen una gran dependencia o que hayan sufrido algún episodio previo o que tienen un deterioro cognitivo importante, en esos casos, o pluripatológicos, ¿no? Sí que se puede dirigir estos instrumentos que tenemos de una forma, digamos, más concreta e intentar conocer si hay alguna sospecha de maltrato. El silencio de las propias víctimas es uno de los agravantes y los obstáculos para enfrentar el abuso. El problema con el que nos encontramos es que la mayoría de las personas mayores sufren esa situación de maltrato y no la denuncian porque desconocen dónde acudir y luego a veces incluso tienen tan interiorizado ese comportamiento que piensan que es normal. Esa culpa, esa vergüenza de estar sufriendo ese maltrato, posiblemente por su pareja, por su descendencia, le pueden llevar a que la persona no denuncie, no quiera abrirse a la sociedad y contar lo que le está pasando. En esas situaciones todos tenemos una responsabilidad para detectar los posibles signos de alarma. Un vecino, un amigo, un familiar, pero hay un testigo con una perspectiva de privilegio para detectar estos maltratos. El médico de cabecera. Ese médico de atención primaria, esa enfermera, que va a ver que la persona va más asiduamente, que cuando va y está en compañía de la persona que le cuida, no habla, se encuentra retraída. Vamos a ver también marcas, también podemos ver marcas físicas. Otro perfil que puede ser interesante para detectarlo es las farmacias. Como colectivo médico, lo que tenemos que hacer es tener siempre dentro de la exploración los ojos abiertos para poderlo detectar y en ese momento, si hay sospecha, actuar en consecuencia, claro. El primer paso para detectar el maltrato es sospecharlo. Si se confirma, hay que denunciar. Si es un caso urgente y es un caso clarísimo y es un caso flagrante de maltrato, hacerlo directamente a la policía o hacerlo directamente a la fiscalía. Y si es un caso de sospecha, ponerlo en conocimiento de profesionales, normalmente trabajadores sociales, servicios sociales, pero también se pueden poner, y de hecho habría que hacerlo también en conocimiento de los servicios sanitarios ante la mínima sospecha. Cuando esto ocurre, son los servicios sociales quienes se hacen cargo. En algunas ocasiones, derivando a la persona a un centro de día para que tenga
unas horas en las que está en otras actividades, en las que también puede tener una vigilancia de su salud, de sus cambios emocionales, de cosas que puedan observar, o también en residencias. Hay plazas que son de emergencia para este tipo de casos y que la persona se va a ver cuidada, se va a ver respaldada. La persona no se va a quedar sola. El maltrato del adulto mayor es una posibilidad que debe estar siempre en el radar del sanitario, especialmente cuando el cuidador principal cumple ciertas características. Cuando esa persona está muy estresada, cuando tiene un episodio de estrés laboral, cuando tiene problemas económicos, cuando ese cuidador tiene problemas de abuso del alcohol o de otras drogas, cuando detectas que hay una consecuencia negativa en una persona mayor que está siendo cuidada por un cuidador de esas características, tienes siempre que ver si realmente detrás hay una situación de maltrato. Cuando el maltrato ocurre en la familia, que además es bastante habitual, vamos a encontrar que es una situación que muchas veces se ve silenciada. Porque ocurre dentro de casa, muchas veces ese maltrato puede ser psicológico, que no deja huellas, no deja marcas. Por lo tanto, es muy difícil que se pueda detectar a nivel social. Me ha llamado la atención uno de los datos que se reflejan en este estudio Presencia, y es que hay mayor abuso en las personas que conviven con varios familiares frente a las que viven en soledad. Sí. ¿A qué se puede deber esto? ¿Cómo se justifica? Es un dato curioso del estudio. Pero yo pienso que, como todos los estudios, puede haber algunas limitaciones. Por ejemplo, estas personas que conviven con más familiares son las que pues, podemos pensar también que tienen un mayor grado de dependencia, porque cuando viven solos, a lo mejor pues, todavía son suficientes para llevar a cabo sus cuidados. Porque cuando hicimos el estudio estadístico y hicimos un análisis simultáneo de todas las variables, pues vimos que, sobre todo, las variables que más influyen son ser mujer, que sigue siendo en este estudio también muy importante, tener 3 o más patologías crónicas, tener, por ejemplo, deterioro cognitivo o haber sufrido previamente algún tipo de maltrato o tener algún problema psicológico. A mayor vulnerabilidad, mayor probabilidad de sufrir abuso. Tenemos varios riesgos que pueden promover o pueden facilitar de alguna forma que haya ese maltrato. Por un lado, en la persona mayor, si esa persona sufre de dependencia, si tiene dependencia económica, física o cognitiva, que le haga tener una relación desigual con la persona que le cuida. El abuso a personas mayores se da con más frecuencia cuando estas víctimas no tienen una red de apoyo, una comunidad que las respalde. Una persona mayor que vive con sus familiares, con su hijo, con su hija, con su pareja, con una hermana, por ejemplo, pero que no viven con más entorno familiar. Es una persona que no tiene muchas amistades, las ha tenido a lo mejor a lo largo de su vida, pero en este momento se encuentra sola, solo. Puede ser una persona que vive con una persona que tiene un abuso de sustancias, que quizás haya problemas económicos, que la relación con los vecinos no es una relación activa en la que haya comunicación. Es una persona que sale poco del hogar. Pero uno de los principales factores de riesgo para ser víctima de abuso, también en edad avanzada, es ser mujer. El 80% de las víctimas de maltrato entre adultos mayores son mujeres. Son más vulnerables primero porque hay más. Se acumulan en las mujeres pues muchos de los otros factores de riesgo para sufrir maltrato. Por ejemplo, mayor dependencia física, mayor número de trastornos de comportamiento y también una tendencia mayor al aislamiento social en general en nuestra sociedad. Pero también porque muchas veces las mujeres que actualmente son mayores tienen una pensión menor, tienen más índices de pobreza, más riesgo de pobreza, y por lo tanto pues pueden tener más este factor extra. Y es que el maltrato económico es uno de los más frecuentes. Hacer servir el dinero de esas personas mayores sin su consentimiento pleno. El abuso económico, que es muy habitual cuando hay una dependencia, cuando tanto la persona mayor depende de la persona que le cuida o viceversa. Hay muchas personas que con su pensión mantienen a los hijos, mantienen a la pareja, y esa pareja, esos hijos son los que ejercen la violencia. Sea como sea, el tipo de maltrato deja huellas más allá de las marcas visibles. Una persona mayor que sufre maltrato puede verse minimizada, puede mostrar depresión, puede mostrar síntomas de tener miedo cuando está cerca de la persona que le está infringiendo ese maltrato.
La persona mayor también puede tener incluso estrés postraumático. Formar al cuidador, ofrecer una red de apoyo, la vigilancia por parte de la sociedad, son parte de la solución de un problema del que solo conocemos una pequeña parte. Estamos viendo solamente la punta del iceberg y además solamente los casos muy graves de abuso real económico, de abuso sexual, de abuso físico. Cuando hay, en fin, casos más difíciles de demostrar, como por ejemplo el maltrato psicológico o leves maltratos físicos que no dejan señal. Decíamos que probablemente es el tipo de abuso más invisible. Puede que sea porque es el más reciente. ¿Está aumentando esta problemática? Yo pienso que hasta ahora, en este sentido, han estado como un poco más en segundo término y nos hemos centrado más en otros tipos de abuso que son muy importantes y que por desgracia siguen estando ahí, ¿no? Pero quizá el tema de los mayores, y comentábamos antes con la pandemia y todo esto, pues podemos ver cómo quedaron muy aislados y en las residencias también hubo muchos problemas, pues también por falta de recursos y a veces se ha priorizado más en otros grupos de la población que en estas personas. Yo pienso que cada vez nos vamos sensibilizando más y esto es muy importante para que en el futuro pues, se puedan dar más cuidados a estas personas. ¿Estamos en el punto de partida de una concienciación social? La RAE incluyó el término edadismo en 2022, hace tan solo 3 años. Y hace unas semanas el Centro de Investigaciones Sociológicas incluyó preguntas sobre la discriminación a causa de la edad por primera vez. Poner nombre y apellido es el primer paso para tomar conciencia de la situación, un recorrido similar al de movimientos como la violencia contra la mujer o contra la infancia. Queda camino, pero el primer paso, sin duda, es comenzar a andar. Dignidad. Sin duda es la condición que debe pesar en la atención a las personas mayores. Así nos vamos, pero en tan solo unos días Diagnóstico está de vuelta. No nos fallen, que les esperamos.